ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੌਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al Nuevo Madrid. No sé si te ha gustado el olor a ultraderecha por la mañana. Sí, yo ya veo que todo está limpio. No sé si esta noche han empezado los atascos otra vez para satisfacción de la presidenta de la comunidad. Espero que los 3 del Ayuntamiento de Madrid, Matías Almeida, Villacís y Ortega Smith, se comprometan públicamente a pagar de su bolsillo cualquier multa europea si levantan Madrid Central y tenemos aún una multa por levantar medidas anticontaminación. Y bueno, nos quedan 4 años. 4 años. Mejor lo tiene Barcelona. Fíjate, hemos pasado de Carmena a Vox. Parece mentira, ¿eh? Sí, en Barcelona ahí ha ocurrido algo con Manuel Valls que ha demostrado a la derecha española cómo se puede ser inteligente sin perder los principios, buscando el mal menor. Aquí quizás no he entendido muy bien la estrategia de Rivera, que lo que ha hecho ha sido apuntalar al PP. Si va por el PP, tenía que haber jugado de otra forma. Pasa que aquí se habla demasiado en política, se ponen demasiadas líneas rojas a partidos democráticos y luego no se las ponen a la ultraderecha. O sea, no sé, cada uno será hijo de sus actos y ya veremos qué dicen los lectores. Y luego la historia les juzgará por sus decisiones, aunque parece que luego los electores se las perdonan. Es curioso porque hoy debe ser el primer día de una nueva vida para muchos cargos que dejan de serlo, en muchos ayuntamientos, ¿no? Y no sé si algunos de ellos, de hecho, estarán escuchando ahora mismo en directo, ¿no? Y muchos de ellos, sean del partido que sean, seguramente han intentado dignificar la política y han intentado hacer bien su trabajo. Sin embargo, tendemos a pensar que todos están ahí para lo que están, que es lo contrario, ¿no? Que es para no sé, pues adjudicar contrataciones, para cobrar comisiones, pero no, hay gente que se dedica a la política porque quiere hacer un mundo mejor y muchos de los que se van, y supongo que especialmente en Madrid, porque conozco muy bien a Manuela Carmena, son de ese tipo de funcionarios, ¿no? Sí, yo creo que además los ayuntamientos son un mundo distinto y creo que no hemos terminado de entenderlo. Se hace política nacional cuando se está compitiendo por un ayuntamiento. Lo que hay que hacer es política municipal y hablar de municipios. Tienes sitios como Zamora, que Izquierda Unida ha ganado por mayoría absoluta. Será que el alcalde lo ha hecho bien. Y en otros sitios es el PP el que gana por mayoría absoluta, o el PSOE, o quien sea. Ciudadanos no, porque no tiene muchas alcaldías. Las que ha pillado ahora ha sido de rebote. Es decir, la gente vota a la persona que hace un buen trabajo. Entonces, no sé, yo creo que hay que diferenciar entre esas escenas, y también a la hora de pactos, se puede pactar de una forma en los ayuntamientos, de otra forma distinta en las comunidades, y la política nacional es otra cosa. Por cierto, hoy para los lectores de A Vivir, que son muchísimos, firmo en la Feria de Madrid 127 de 12 a 4, caseta, y las 6 de 19 a 21. Has dicho los lectores de A Vivir, no los oyentes de A Vivir. Claro, no, está muy bien dicho, porque todos los oyentes de A Vivir son muy leídos. Sí, no, es verdad. Yo, la verdad, si no trabajara aquí, creo que no vendería ningún libro, porque todo el mundo viene y dice que son lectores del programa, oyentes del programa. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Has dicho caseta número? 127 horas de 12 a 2 en los editores, y en el Casa Árabe a las 6 de 19, la caseta 6 de 19 a 21. Para que se presente con una pancarta viva Ramón Lobo, tiene libro gratis. Sí, porque, no sé, es que el otro día había un youtuber que se llama Blue Jay, no sé qué, tenía unas colas que ya había acabado la feria y seguía ahí las colas. Digo, pero bueno, ¿este tío qué vende? No me des ideas, a lo mejor para el año que viene a las 8 funciona eso. Podríamos hacer algo. Can see you over there staring at your drink, watching that I sink all alone tonight. And chances are you're sitting here in this bar. Queremos centrarnos hoy en un lugar muy concreto. La libertad de prensa sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países. El listado, si tuviéramos que hacerlo, sería larguísimo. Hoy nos fijamos en una víctima más de esa censura. Tiene 36 años, es periodista de investigación y trabaja para el medio online Meduza. Se llama Iván Gulonov. ¿Qué ha pasado con este reportero ruso, Ramón?
Pues que es un periodista de investigación que investiga corrupción en las élites y había hecho un reportaje sobre que la mafia se estaba haciendo con el control de las funerarias en Moscú. Y la policía no se le ocurrió otra cosa que detenerle y encerrarle en su casa, acusarle de tráfico de drogas. Ya sabes que en estos sitios es muy fácil meterte algo de droga para acusarte. Y ha habido una movilización sin precedentes en Moscú de la prensa y de los ciudadanos. Al final el Kremlin se dio cuenta de que el enfado nacional por la detención iba en aumento y que la injusticia era más que evidente y que este caso podía convertirse en una especie de bomba de relojería. Había demasiadas cosas en juego para ellos. Sí, hay una cosa que ha dicho Time muy interesante y es que, bueno, este hombre ha recuperado la libertad, pero la prensa rusa no. La presión de los medios, que incluso hubo algo inaudito, es que 3 periódicos liberales publicaran un editorial en primera página que empezaba diciendo "Somos Iván Golunov", manifestaciones en la calle, presiones. Al final lo que ha hecho Putin es destituir a un jefe policial, como diciendo que eran cosa de ellos y ya está, y a otra cosa mariposa. Como si el jefe policial no dependiera de él, ¿no? Exacto, como si Putin no supiera lo que está pasando en su país. Para ampliar esta información está con nosotros un periodista que conoce muy bien cuánto puede costar hacer buena información, pagó un precio muy alto por ello, porque estuvo 6 meses de secuestro en Siria. Es Mar Marginedas, que es reportero y corresponsal del periódico en Moscú. ¿Cómo estás, Mar? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Cuéntanos por qué Golunov es tan incómodo para las autoridades. Bueno, a ver, Golunov sobre todo lo que había hecho es un excelentes reportajes de corrupción vinculados a la alcaldía de Moscú. Y la alcaldía de Moscú está en manos de Sergei Sobyanin, que es un estrecho aliado del Kremlin, incluso es una persona que en algunos momentos ha sonado como un posible sucesor, ¿no? Entonces, pues evidentemente él es una persona muy molesta. Lo último que estaba haciendo, que estaba investigando, eran los vínculos entre el FSB en Moscú, el ex KGB, y las funerarias, ¿no? Algo que él llamaba como la mafia funeraria. Y bueno, pues eso es quizás probablemente lo que le ha llevado a la situación en la que ha estado. ¿Pero cuál era la línea de corrupción con las funerarias, por curiosidad? Bueno, pues es decir, fundamentalmente pues falsifican tumbas, falsifican todo, pues un poco lo que vivimos en España con el avión Yakovlev, pues elevado bastante algo mucho más elevado, de mucho más alto nivel. ¿Y cómo es la web que abrió en 2014? ¿Qué tipo de noticias publica? Bueno, es una web que está basada en los países bálticos, es una web que fundamentalmente se ha convertido para todos nosotros en una guía, ¿no? Porque en Rusia, incluso los 3 periódicos liberales que hicieron ese editorial conjunto, pues han ido poco a poco asumiendo la autocensura. Entonces, para hacer buen periodismo en Rusia, pues hay que hacer verdaderamente malabarismos, ¿no? Y entonces, pues una de las estrategias es pues basar tu medio, los cuarteles generales de tu medio en un país báltico y así evitar, posibles presiones por parte del poder, ¿no? Porque para aquellos despistados de la Guerra Fría que todavía se creen que Rusia es la heredera de la Unión Soviética y Putin es un tipo de izquierdas, habría que explicarles que no. No, vamos a ver, Putin en estos momentos Rusia quizás está intentando reeditar su proyecto reeditar un poco una Unión Soviética a un nivel un poco más limitado, pero evidentemente ya no hay ni siquiera un proyecto político detrás, ¿no? Putin se puede apoyar sin ningún problema en partidos de la extrema derecha en Europa y se puede apoyar en fuerzas de la extrema izquierda en América Latina. No hay un proyecto ideológico detrás, ¿no? Sino que sin embargo sí que hay, pues probablemente muchos intereses empresariales, unas formas de hacer empresariales que que no tienen nada que ver con la transparencia y hay una oligarquía que se está expandiendo. Eso lo tenemos bastante claro pues en las vinculaciones de los empresarios británicos con el Brexit y Rusia, incluso los propios vínculos que ha podido tener Trump con empresarios y oligarcas rusos. Entonces, va más de esto que de proyecto ideológico, esto está claro. Rusia en estos momentos, la Rusia actual de Putin es un estado de no derecho, en el cual el caso de Golunov ha demostrado que las fuerzas policiales se someten
a los intereses de mafias criminales y sin ningún tipo de cortapisas y además prácticamente sin esconderse, ¿no? Claro, cosa que cabía imaginar. Lo que pasa es que da la impresión de que Putin le ha explotado este caso en las manos, como si estuviera acostumbrado a la impunidad en cualquier historia, y de repente el Kremlin parece que no habría podido imaginar nunca el revuelo que iba a causar esto. Yo creo que es una victoria importantísima. Eso está claro que han tenido que recular por completo. Los primeros días después de la detención pensábamos que bueno, pues que había habido una movilización importante, pero que al fin y al cabo, bueno, pues el caso él acabaría siendo juzgado, pero bueno, pues liberado por falta de pruebas, alguna pirueta legal, pero no pensábamos que, digamos, que iba a recular de esta forma tan radical, ¿no? Y eso ya lo detectamos cuando María Zaharova, por ejemplo, la portavoz del Ministerio de Exteriores, que acusa públicamente a los periodistas, se enfrenta con ellos o esa cosa, pues, digamos, habló de que se ponía del lado de Golunov, ¿no? Otras personas con Valentina Matviyenko, la presidenta del Consejo de la Federación, del Senado, que es una persona muy vinculada a Putin, también se ponían del lado de Golunov, ¿no? Eso quería decir que digamos que el régimen percibió el potencial desestabilizador del caso y viró y reculó por completo, ¿no? Entonces, bueno, la interrogante es si esto va a cambiar a partir de ahora las relaciones entre el poder, la élite y la prensa. Son unas relaciones en las cuales el poder se siente muy impune a la hora de acosar a la prensa. Y en cambio, bueno, pues hay un interrogante. La gente piensa que como mínimo va a haber una actitud de mayor respeto, ¿no? Y que actos así tan flagrantes, patrañas burdas tan flagrantes, montajes policiales tan flagrantes, pues le va a ser mucho más complicado recurrir a ellos. El caso de Golunov, lo que sí que está claro, es un caso que ha tenido mucha visibilidad, pero es una práctica permanente, la de las fuerzas de seguridad rusas. Práctica permanente a nivel de criminalidad, incluso a nivel por ejemplo, de detenciones vinculadas con actos con violencia extremista, con terrorismo, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo es que cada vez que ha habido veces detenciones de supuestos de colaboradores en actos terroristas que ha habido en Rusia, y esa gente, por ejemplo, se les al cabo de poco de ser detenidos, dan una confesión, se les graba y esa misma confesión se emite en un programa de noticias de máxima audiencia, ¿no? Lo cual es evidentemente es un pisoteo absoluto de lo que es los derechos y la presunción de inocencia, ¿no? Esto es la Rusia de hoy en día. Qué barbaridad. Déjame incorporar a la conversación a otro periodista experto en Rusia, en la antigua Unión Soviética. Actualmente es corresponsal del diario ABC en Bruselas. Es Enrique Serveto. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Viéndolo con la perspectiva... Hola, Enrique, ¿qué tal? Un abrazo de Moscú. Es verdad. Un abrazo. ¿Tú crees, Enrique, con la perspectiva un poco del tiempo, porque tú conoces ese país desde hace mucho tiempo, que este caso puede marcar un antes y un después? Pues, por lo que yo puedo imaginar, yo creo que sí. Lo que decía Marc es muy interesante, pensando que yo creo que esta es la primera vez que Putin recula, que Putin se ha quemado. Quiero decir, acercando la mano al problema de la libertad de prensa, se ha quemado y ha tenido que sacarla. Y esto yo creo que no cierra la puerta a todo ese tipo de actuaciones que contaba Marc, pero creo que ahora el hecho de que se lo tengan que pensar mucho más va a dejar que los periodistas de repente pues tal vez intenten un poco más de osadía, porque como decía Marc, por lo que yo conozco, el tema de la autocensura pesa mucho en el trabajo de los periodistas, entre otras cosas porque la mayoría de los periodistas pues viven de un salario pequeño, y la administración rusa siempre tiene mecanismos para fastidiar a todo el mundo a través de su vivienda, a través de su coche, a través de multas, a través de muchísimas cosas, y entonces mucha gente se tienta la ropa pues antes de publicar según qué, pero después de esto, después de ver que Putin tiene que envainársela y tiene que recular en este caso, yo estaba recordando esta mañana el caso de Ana Politkovskaya, es que hace no mucho a una persona como ella le pegaron un tiro, o sea, así. Es decir, ni siquiera se entretuvieron en ponerle algún tipo de productos prohibidos en la mochila. Entonces, me da a mí la impresión de que sí, de que esto va a cambiar,
o que puede al menos significar un cambio muy importante de aquí al futuro. Enrique vivió como corresponsal en Moscú la perestroika de la Glasnost, que fue el primer intento de la antigua Unión Soviética de abrir la libertad de expresión. Y yo recuerdo una anécdota que la he contado muchas veces, incluso la he escrito en un libro, maravillosa, de un profesor de la universidad, creo que dijo a los alumnos de historia: bueno, y estamos en la perestroika, la apertura, por favor, podéis hacer un examen un poco más atrevido. Todo el mundo hizo lo que pudo, menos uno, que repitió la doctrina del PQS, ¿no? Y le dijo: bueno, ¿qué pasa? ¿Que usted no tiene ideas propias? Dice: sí, señor, yo tengo ideas propias, pero no estoy de acuerdo con ellas. De alguna forma eso pervive un poco en el alma de la Rusia actual por el miedo a expresarte, por el miedo al poder, ¿no? Es que, vamos a ver, lo que hay en Rusia es una dictadura sin ningún tipo de paliativos. De la dictadura soviética, que en cierto modo era un poco más institucional, al menos. A la dictadura de Putin, pues en este sentido yo creo que es todavía peor. Estaban, como ya me habéis avisado para esto, estaba mirando así un poco la zona de la biblioteca de mi época moscovita y de repente me ha venido a la mente, bueno, tengo aquí el vídeo de una película que en la época de Gorbachov fue el primer gran escándalo mundial. Es decir, para los soviéticos es la primera vez que alguien hizo un documental explicando este tipo de cosas que en ningún periódico salían, y que la película se llamó Tak Žít Nelsya, que quiere decir así no se puede vivir. Y lo que decían es que había un poco de prostitución por la calle, que de repente había algún robo en los porque la corrupción en la Unión Soviética pues tenía otro origen. Desde luego no tenía este factor criminal que tiene ahora, que está vinculado obviamente al flujo tremendo del dinero, de las divisas que vienen del exterior y que se canalizan a través de los oligarcas, y que es infinitamente, yo creo, más violento que el que se veía en la época final de la Unión Soviética. Vamos, la película esta de Tak Žít Nelsya, si la ves ahora, dices, pues, en fin, parece una sociedad idílica comparada con los aspectos criminales de la Rusia de hoy. Claro, por lo que hablabas antes, Marc, todo tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, y yo creo que Putin ha descubierto que la clave es el control de la información. ¿Tiene que ver esto con el hecho de que el Parlamento haya aprobado hace poco crear una especie de Internet rusa? Sí, eso está por ver si ellos van a conseguir hacerlo. Rusia en estos momentos es un país, desde el punto de vista de Internet, muy abierto, no es como China. Entonces, pues bueno, ya digamos puede llegar a ser imposible de llevar a cabo esas ideas, pero sí, es decir, hay iniciativas en casos de crisis, poder cerrar el país a las influencias, poder cerrar el espacio de Internet en Rusia, ¿no? Pero eso está por ver si se puede hacer. De hecho, hace poco hubo un problema con Telegram. Telegram se negaba a dar en redondo a los datos que le exigía los servicios secretos para poder seguir funcionando en Rusia, y entonces pues el ente regulador intentó cerrar Telegram, y Telegram pues resistió allí, ¿no? Y de hecho sigue funcionando con mensajería. También lo que pasa es que hay una cosa que sí que creo que es importante en Rusia en estos momentos. O sea, hay dos tipos de periodistas, ¿no? Los periodistas que trabajan para los medios oficiales, que son gente que, bueno, pues que trabaja para medios que están controlados por Gazprom, el monopolio del gas. Esa gente cobra muy bien, esa gente tiene muchos recursos, pero evidentemente hace un periodismo totalmente una línea oficialista, y en algunos casos con elementos de propaganda, yo diría, propios de Goebbels, ¿no? Sobre todo los canales rusos federales, el primer canal de televisión. Luego está la prensa, los medios independientes, que sobreviven, que tienen muchísimas trabas administrativas a la hora de poder, extender sus audiencias. Por ejemplo, hay una televisión que se llama TV2, TV Rail, que bueno, que no puede emitir, es una televisión, digamos, bastante crítica, pero no puede emitir para todo el país, ¿no? Entonces bueno, el gobierno ha conseguido limitar mucho el acceso, ¿no? Digamos, la capacidad de esta gente de construir una narrativa crítica. Y estos periodistas, pues como Golunov, que además es una persona que vive, yo recuerdo estaba en su casa, son gente que vive tienen unos medios muy limitados, ¿no? El propio Golunov, yo recuerdo el día de su liberación, fui a la casa donde estaba
donde vivía él y su madre. Su madre bajó, nos ofreció pastel para celebrar la liberación, pero bueno, es un barrio súper humilde del suroeste de Moscú, pues lleno de... Pues, entonces, pues eso es un poco el panorama que hay en estos momentos en Rusia, ¿no? Rusia se puede decir que ha comprado una parte de el Kremlin ha comprado una parte de los periodistas en Rusia, de la clase del estamento periodístico en Rusia. Yo no sé si seguís o habéis seguido, porque tú estás en Bruselas, Enrique, Marta estás en Moscú, el fenómeno de la serie Chernóbil, que aquí en España todo el mundo, o casi todo el mundo ha visto y mucha gente comenta. He leído en algún lugar, y esto tiene que ver con esto que hablábamos del control de la información, que Rusia de hecho prepara una versión propia de Chernóbil, que no sé muy bien en qué va a variar. Me pregunto si es que termina bien esa versión. No, mete un tipo de la CIA que está ahí manipulando todo. Sí, es una respuesta. No es la primera vez que tenemos que Rusia responde así. Lo que pasa es que en este caso es algo lo está haciendo de una forma burda, ¿no? Entonces, pues bueno, el director es un director conocido por haber hecho pues producciones televisivas sobre patrióticas, pues va a hacer y él ha justificado que hay historiadores apoyan esta versión de que una persona de la CIA estaba en la zona intentando provocar sabotajes. Bueno, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. La verdad es que ahora que mencionas Chernóbil, viene al caso. No he visto la serie, pero he oído hablar incluso en Bruselas de ella. La verdad es que me dan ganas de verla. Pero si leéis a Svetlana Alexievich, la premio Nobel, ella explica muy bien cómo el asunto, el manejo de la información, el manejo público de la información del accidente de Chernóbil es el hecho que significó la ruptura de la confianza de la población soviética con el Estado, ¿no? O sea, el hecho de que el Estado silenciara qué es lo que estaba pasando, de repente les hizo sentirse traicionados íntimamente en algo que además les iba la vida en ello, y que por eso la Unión Soviética empezó a disolverse a partir de Chernóbil, y a partir de hecho 5 años después, se disolvió 5 años después. Bueno, y Gorbachov llegó a decir que Chernóbil está en el principio del fin de la Unión Soviética. Y oye, que os agradezco mucho este diálogo a los dos, uno en Bruselas, otro en Moscú. Mar Marginedas, que es reportero y corresponsal del periódico en Rusia, Enrique Serveto, corresponsal del diario ABC en la Unión Europea, en Bruselas. Marc, Enrique, grandes abrazos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao. Oye, pues qué bien, he aprendido muchas cosas. Sí, y eso regado por un capitalismo salvaje, porque ahí no hay normas ni sindicatos. Allí sí que hay una diferencia entre los que tienen y los que no tienen, como decía Obama, ¿no? Un abrazo, Ramón. Un abrazo, chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.